Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Brenes y en este video voy a explicar el funcionamiento del contador, el decodificador de 7 segmentos y el funcionamiento de los componentes del reloj digital. Voy a comenzar explicando qué es un contador. Un contador es una máquina de estado finito. ¿Pero qué es una máquina de estado finito? Es una máquina que cambia el estado de un registro automáticamente cuando se produce un flanco de subida en el reloj. Esta máquina se compone de 3 bloques. La lógica del siguiente estado, que es un circuito combinacional. Su entrada puede ser del estado actual del registro o de señales externas. Su salida se conecta a la entrada de los flip-flops. Registro. Se encarga de almacenar el estado de la máquina. Se construye utilizando flip-flops. Su entrada proviene del paso anterior y sus salidas utilizan la lógica del siguiente estado. Y por último, el decodificador, que este puede ser opcional y el que se utilizó para este proyecto fue el decodificador de 7 segmentos que más adelante explicaré. Para explicar cómo construir un contador, voy a utilizar como ejemplo el contador módulo 6, que cuenta del 0 al 5. Primero es necesario determinar el tamaño máximo que el registro puede almacenar. En este caso, como el número máximo es el 5, que en código binario es 101, por lo tanto son 3 bits y se necesita 3 flip-flops. Después se necesita diseñar la lógica del estado siguiente. Como el contador va a contar de 1 en 1, la diferencia entre el estado actual y el estado siguiente debe ser de un bit. Y en las entradas de los flip-flop tipo T se produce el código binario que hace que el estado siguiente sea correcto. Después se procede a diseñar cada ecuación booleana para cada entrada T de los flip-flop. Al final, con las ecuaciones resultantes hacemos el circuito y como queremos que el registro pueda mantener su estado actual o lo pueda actualizar, es necesario conectar una entrada count, que si es 1, el estado va a seguir cambiando, y si es 0, el estado se va a mantener. Para diseñar el contador módulo 3, que cuenta del 0 al 2, se hace el mismo proceso que el contador anterior. Se determina el número máximo que el registro puede almacenar, en este caso es 1, 0, y como son 2 bits, no son necesarios 2 flip-flop. Después se diseña la lógica del estado siguiente, que de igual forma va de 1 en 1, por lo tanto la diferencia es de un bit y la entrada de los flip-flop. Al diseñar el circuito, como también queremos que se actualice o mantenga su estado, es necesario conectar la entrada count a las puertas AND del circuito. Y para diseñar por último el contador BSD, que este cuenta de 0 al 9, también es necesario determinar el tamaño máximo que el registro almacena, que es de 101. Después se realiza la lógica del siguiente estado, que igual forma va de 1 en 1 y por lo tanto la diferencia es de un bit. En las entradas de los flip-flop tipo T se recibe el código binario que hace que el estado siguiente se produzca. Después se realiza el circuito y de igual forma se le conecta una entrada count a cada puerta AND para que mantenga o actualice el estado. Ahora el decodificador. El decodificador de 7 segmentos es un circuito combinacional de 4 entradas y 7 salidas, con las cuales se indica una salida determinada basándose en un dato de las 4 entradas. Su función operacional se basa en la introducción a sus entradas de un número en código binario, que corresponde a su equivalente en decimal. Para mostrar en los 7 pines de salida se hace mediante una serie de estados lógicos que están diseñados para conectarse a un elemento alfanumérico, que en este caso es el display de 7 segmentos. Para poner un ejemplo del anterior, se tiene el número decimal 5, que en entradas binarias corresponde a 0, 1, 0, 1. Como en este caso queremos representar un 5 en el display de 7 segmentos, es necesario que la A sea un 1, que la B sea un 0, la C sea un 1, la D sea un 1, la E un 0, la G un 1 y la F un 1. Y como se observa la salida, en la salida de la A a la G, cada salida que tenga un 1 quiere decir que el segmento del display de 7 segmentos está encendido y por lo tanto es la ecuación resultante. Otro ejemplo tenemos el decimal número 2, que es su entrada binario 0010. Y para que en el display de 7 segmentos podamos ver el 2, es necesario que la A sea un 1, la B sea un 1, la C sea un 0, la D un 1, la E un 1, la G un 0 y la F un 1. Y de esta forma obtenemos la salida para esa entrada binaria. Después por cada salida obtenemos la ecuación booleana y para simplificarla y aplicando algunas propiedades mediante los mapas K se obtienen las siguientes ecuaciones. Bueno, ahora voy a explicar el funcionamiento del reloj digital, que se compone de un contador BSD, contador módulo 6, un BSD, otro módulo 6, un BSD que cuenta de 0 al 9 y bajo cierta condición solo cuenta del 0 al 3, y un contador módulo 3 que cuenta de 0 al 2. Todos estos contadores están conectados a un decodificador de 7 segmentos y que a su vez están conectados a un display de 7 segmentos para poder observar su salida. Las entradas clear de los contadores funcionan con el flanco negativo en el clear, por lo tanto se le conectó una puerta NOT para que funcione con el flanco positivo. Para que el contador pase de ser 9 a 10,
se le coloca una puerta AND al contador BCD para que cuando sea 1, 0, 0, 1 en sus salidas, esta puerta AND envíe un 1 a la entrada del flip-flop tipo D, que cuando se produzca el flanco de bajada en el reloj, va a enviar ese 1 a la entrada COUNT del módulo 6, para que así actualice su estado. Cuando se produzca el siguiente flanco de subida en el reloj, la AND envía un 0, este 0 es nuevamente enviado a la entrada del flip-flop tipo D, para que se lo envíe a la entrada COUNT del módulo 6, y de esa forma mantenga el estado en 1. Para que el estado cambie de 59 a 100, en el contador módulo 6 se le coloca una puerta AND que cuando sus salidas sean igual a 1, 0, 1 y que además A valga 9, en ese momento va a enviar un 1 que de igual forma llega al flip-flop tipo D para que el siguiente flanco de bajada en el reloj lo envíe a la entrada COUNT del contador BCD. Ahora para que pase de 9.59 a 10.000, en el contador BCD se le coloca una puerta AND para que cuando su salida sea igual a 1, 0, 0, 1 y que B sea igual a 59, en ese momento va a enviar un 1 que es recibido por el flip-flop tipo D para que cuando llegue el siguiente flanco de bajada en el reloj, ese 1 le envía a la entrada COUNT del módulo 6 para que actualice el estado. Y cuando se produzca el siguiente flanco de subida en el reloj, la entrada AND ahora vale 0, por lo tanto va a enviar un 0 a la entrada del flip-flop tipo D, que cuando llegue el siguiente flanco de bajada en el reloj va a ser igual a 0 y por lo tanto va a mantener su estado. Para que el contador pase de 59.59 a 1.00.00, se le colocó una puerta AND conectada a las salidas del contador módulo 6 para que cuando sea su salida 1, 0, 1 y que además C valga igual a 9.59, en ese momento va a enviar un 1 que es recibido por el flip-flop tipo D y cuando se produce el flanco de bajada en el reloj, ese 1 le envía a la entrada COUNT del siguiente contador BCD para que actualice su estado. Cuando se produce el flanco de subida en el reloj, ahora envía un 0 y ese 0 lo envía de nueva cuenta al contador BCD para que ahora mantenga su estado. Para cambiar de 9.59.59 a 10.00.00 se coloca una puerta AND que cuando las salidas del contador BCD sea igual a 1, 0, 0, 1 va a enviar un 1 y que además de sea igual a 59.59, en ese momento va a enviar un 1 que es recibido por una puerta OR que a su vez es enviado a la entrada del flip-flop tipo D y cuando se produzca el siguiente flanco de bajada en el reloj, ese 1 le envía a la entrada del contador módulo 3 para que actualice su estado y cuando se presente el siguiente flanco de subida en el reloj, ahora vale 0 y por lo tanto el 0 lo manda al contador módulo 3 y su estado se mantiene. Cuando la salida del contador sea 23.59.59 cambia a ser 0, 0 en todos sus contadores. Se coloca una puerta conectada al contador BCD para que cuando su salida sea igual a 0, 0, 1, 1 envía un 1 que es recibido por la puerta AND, que también de igual forma está conectado al contador módulo 3, y cuando sea 1, 0, de igual forma va a enviar un 1, y que además de sea igual a 59.59, en ese momento va a enviar un 1, que es recibido por la entrada del flip-flop tipo D, cuando se produce el flanco de subida en el reloj, la salida Q inversa envía un 0, que es recibida por una puerta AND, que está conectada a otra puerta NOT, para enviar una señal de clear, para enviar un 1 para hacer que se restablezca el contador de 3. En ese momento 3 pasa a ser 3 a 0. De esta forma se fuerza que el contador no llegue hasta 9 para que la salida pase a ser 23.59.59 a ser 3 ceros. Además, este 1 es enviado hacia la puerta OR que está conectada a este puerta AND para que cuando el contador módulo 3 llegue a 2 envíe un 1 para que se restablezca y toda la cuenta pase a ser 0.